Buenas tardes. Estamos viendo el libro de Proverbios, ¿verdad? Y nos quedamos en el versículo 26, fue el último que vimos, 25 y 26, donde nos dice: no tendrás temor de un pavor repentino, ni de la ruina de los impíos, cuando llegue, porque el Señor será tu confianza. Él evitará que tu pie quede atrapado. No tendrás miedo de los desastres repentinos, ni de la ruina que le sobreviene a los perversos, porque el Señor te dará confianza y te librará de caer en alguna trampa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, Él dice que todo esto será así a aquellos que hacen de su vida la sabiduría y la inteligencia del Señor. Dijimos que el capítulo 3, mis hermanos, habla de dos temas. El primer tema, que ya aquí lo terminamos, es cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Así que ya en el versículo siguiente, en el verso 27, nosotros vamos a ver la segunda parte de esta relación con Dios y con los hombres. Ahora nosotros aquí vamos a aprender ¿cómo debe de ser nuestra relación con los hombres? ¿Cómo debe de ser nuestra relación con los hombres? Así que vamos a leer el verso 27 del capítulo 3 para ver el primer punto de cómo debe de ser nuestra relación con los hombres. 27, ¿lo tienen? ¿Lo tenemos? Tenga su Biblia abierta ahí. Dice en el 27: si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. ¿No es ese? ¿Por qué no? Sí, es el mismo, más bien que yo se lo estoy leyendo en otra versión. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, si es el suyo, cuando tuvieres poder para hacerlo. Es lo mismo, nada más que es otra versión. Esta es palabra de Dios para todos. Ahora, fíjense bien aquí el primer punto de cómo debe de ser nuestra relación con los hombres, que se nos está enseñando en Proverbios. Acuérdense que todo tiene que ver con la sabiduría y la inteligencia de Dios. El primer punto es: mi relación con los hombres debe de ser de dar y servir desinteresadamente. ¿Cómo debe de ser? Dar y servir desinteresadamente. Así debe de ser nuestra relación. Mire, si usted y yo nos estamos llenando de la sabiduría de Dios, si usted y yo nos estamos llenando de la inteligencia de Dios a través del estudio de este libro de Proverbios, y claro, la sabiduría de Dios y la inteligencia se encuentra en toda la Biblia, definitivamente, pero ese es un libro que nos habla exclusivamente de sabiduría y de inteligencia, pero ya dijimos de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Entonces aquí se nos está diciendo que ser sabios nosotros, ser inteligentes con los hombres, es hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús que dijo que vino a hacer. A ver, ¿qué vino a hacer? Mateo 20. Mateo 20, vaya conmigo ahí. ¿Ya lo tienen? 20:28. Dice aquí: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para ¿qué? Dar su vida en rescate
por muchos. Si se fija, lo que nos están pidiendo en Proverbios es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo y que Jesús también nos enseñó en muchas partes que usted y yo debemos hacer con los hombres. Es decir, debemos nosotros saber dar y servir, pero desinteresadamente. No es que tú des y que tú sirvas y tú digas, no, mira, le doy, le sirvo y mira cómo me paga, ¿no? No, es que lo hagas desinteresadamente, ¿no? Ahora, una persona compartía el recuerdo que tenía de su padre. Él era un cristiano. Dice que a su padre, cuando él era niño, decía, mi padre no le gustaba la iglesia organizada, se oponía a ella. Dice, no sé por qué causa él tenía esa experiencia amarga de algo que pasó en su juventud, no lo sé, pero dice este hombre, mi padre no le gustaba. Pero siempre pensó su padre que tenía deseos de ser obediente a Dios. Y una de las razones por las que este hombre dice, pensaba así de su padre, es porque él cuenta que en una ocasión, andando en uno de los carritos que usaba su papá en el campo, pasando por una parte del campo, al llegar a cierto lugar, dice que observaron los dos, su padre y él, que una de las puertas o tranqueras de la hacienda de ese lugar estaba abierta y que a través de ella se habían salido las vacas del vecino, todas las vacas se habían salido. Y él decía, en su experiencia de ver a su papá, él decía que su padre detuvo el carrito en ese lugar, se bajó del carrito e hizo que entraran todas las vacas en la hacienda y cerró la tranquera, asegurándola con un alambre para que no se volvieran a salir. Luego regresó al carrito su papá, continuaron sus marchas sin decir nada a nadie. ¿Sin decir qué? Porque a veces nosotros nos gusta hacer cosas y nos gusta tocar una trompeta como que la que tocan ahí en el estadio cuando juegan en el fútbol, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hiciste algo y quieres que todo el mundo lo sepa? Y fíjate, él por alguna razón no iba a la iglesia, no sabemos qué experiencia tuvo, pero su accionar era como un cristiano, como lo dice Proverbios, de dar y servir, ¿cómo? Desinteresadamente. Si fuéramos nosotros, hubiéramos visto las vacas allá afuera, no, pues hay que las apachurre el tráiler o el carro, ahí nos vemos. Digo, yo espero que no, ¿verdad? Pero este hombre nos muestra un ejemplo claro de lo que es que tú y yo sepamos dar. Ve conmigo a Romanos 12, vamos a ver cómo Pablo también enseñó esta actitud que debe de haber en un cristiano. El cristiano, que es el que debe de estar lleno de sabiduría, de inteligencia de Dios, así es como se debe conducir. Romanos 12, 13 al 21. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice ahí en el verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Qué debemos hacer? Compartir para las necesidades de los hermanos en Cristo. Eso es lo que se refiere a los santos, ¿verdad? Dice, practicando la hospitalidad. Yo no sé si ustedes practican hospitalidad cuando se ocupa hospedar a alguien, recibir a alguien. Algunas veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pero así debe de ser. Mire, yo en un tiempo, una familia muy conocida de mi esposa y míos, perdieron todo, de tenerlo todo, lo perdieron todo. Y él no tenía trabajo, no tenían dónde quedarse a vivir. En ese tiempo Dios nos había dado nuestra casa. Yo he compartido el testimonio por causa de mis ojos, mi casa
que había sacado por un crédito hipotecario. Dios hizo el milagro y se pagó, y nosotros siempre decíamos, pues, bueno, para algo ha de ser útil la casa, y luego enseguidita vino la primer prueba de Dios, y nosotros pudimos tenerlos en casa durante 8 meses a esta familia. Dar y servir, ¿cómo? Desinteresadamente. Así es como debemos hacerlo. Y luego dice el verso 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan. Por ahí se me andan atravesando algunos kikiriki. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Procurad lo bueno delante de quién? No, pues ¿cómo? Si, mire, yo me acuerdo que tenía un vecino, un joven vecino, que vivía con su mujer. No puedo decir que era su esposa porque no estaba casado. Tenían un hijo. Entonces él vivía a 2 casas de donde yo vivo. Y cuando él supo, sus papás llegaron a ir a la iglesia cuando nosotros pastoreábamos en Las Águilas. Y él, híjole, como que no le caíamos nada de bien. Nada más así se los digo, pero varias veces me ponchó llantas. Yo llegué a verlo. Y bueno, dije, Señor, pues mira, no me cuesta el ir a llevarla, que me la parchen. Dios lo bendiga. Un día habrá la oportunidad de hablarle y mostrarle que pues Cristo vive en nosotros. Pasó el tiempo y fíjense bien, sus papás se fueron a Estados Unidos, se quedaron solos, él, su hijo y su esposa. Y un día a la 1 de la mañana me timbró en mi casa. Y yo me asomaba, ¿verdad? Porque mi recámara está arriba, y me asomaba y a ver a quién veo. Y entonces como que él se hacía así, porque tengo una cochera techada, y solamente haciéndose un poquito más hacia atrás de donde está el portón, se puede ver la persona, y se hacía para ver si me asomaba por la ventana. Y sí, me asomé y lo vi, y yo pensé y dije, híjole, vendrá borracho, ¿qué querrá este chavo, no? Entonces volvió a timbrar. Le dije a mi esposa, pues voy a bajar. Bajé, le abrí la puerta, y que se suelta llorando y me abraza. Fíjense cómo son las cosas. ¿A quién buscó? Y entonces, ¿qué te pasa? Le digo, ¿tienes algún problema? Dice, sí, es que mi esposa la llevé a algunos análisis, estudios, y tiene cáncer en su estómago, y la verdad tiene unos dolores muy fuertes, y me dieron un medicamento que hay que inyectárselo para bajarle los dolores, y entonces yo quería ver si su esposa podía inyectarla. Y pues mi esposa ya estaba en la escalera oyendo, ¿no? Y entonces, pues déjame, permíteme. Y ya lo senté en la sala, fui, y entonces pues me encuentro ahí a mi esposa en la escalera. Le digo, ¿ya oíste, no? Sí, pues vístete y vamos a que la inyectes, y oramos por ella. Y mire, hubo la oportunidad de servirle a alguien que era nuestro enemigo. Mi esposa, por varios días tuvimos que ir, y ella la inyectaba a la esposa. Eran unos dolores terribles. El asunto es que unos meses después murió la esposa, y nos invitó. Como él pues no sabía nada, que cómo iba a ser el funeral, yo le orienté, y me permitió, fíjese bien, en su velorio compartir la palabra de Dios. Y no solo eso, después de que ya enterró a su esposa, una semana después empezó a asistir a la iglesia. Entonces ahí está el cómo nosotros, si nos prestamos
para usar la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, y en lugar de decir, no, pues se lo merece por portarse como se puede, Dios lo está castigando por porcharme tantas llantas, ¿no? No, jamás pensé eso, créalo. Al contrario, siempre le he pedido a Dios en circunstancias, por favor, ayúdame, Señor, que yo pueda encontrar la gracia de poder hacer lo mejor por personas. Bueno, hemos tenido mi esposa y yo la oportunidad en muchos momentos de hacer cosas así, pues eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que no devolvamos mal por mal, ni maldigamos, ni demos maldición por maldición. Al contrario, dice ahí que nos gocemos con los que se gozan, porque esta es otra cosa, gózate con los que se gozan. ¿Qué significa esto? Esto también es dar, dar con una buena actitud. Porque a lo mejor tienes un vecino que viene y te dice, oye, fíjate que me acaban de bendecir en mi trabajo y me acaban de dar un carro nuevo y es bien pagano y tú sabes cómo vive y tú traes una carcanchita de 1950 y tantos y eres un hijo de Dios. Y entonces dice, Señor, te estoy pidiendo desde cuándo y mira, le diste. Y el lugar, no, tú gózate, oye, qué bendición, qué padre que te dieron ese carro en tu trabajo. Tú gózate con los que se gozan. No tengas envidia. Están muy callados, Y luego sigue diciendo, en verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cuál es la encomienda de nosotros hacia todos los hombres? ¿Estar cómo? En paz. Que de ti no dependa. Es decir, tú haces todo lo que esté a tu alcance para estar en paz. Ya si del otro lado, por más que hiciste, sigue con su cara de papaya apachurrada, de enojado y amargado, pues ponlo en manos de Dios. Pero tú haz ese esfuerzo de dar y servir desinteresadamente. Eso es lo que nos enseña este versículo, ¿verdad? Y termina diciéndonos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está este punto. Vamos al versículo que sigue, el versículo 28, que nos sigue enseñando cómo deben de ser nuestras relaciones con los hombres. El segundo punto, en el verso 28 está, dice, no digas a tu prójimo vete, vuelve de nuevo, mañana te daré cuando tienes contigo que darle. En su versión dice diferente para leérsela. El segundo punto, mis hermanos, no seamos egoístas, sino generosos. Eso es lo que debe de ser nuestra relación con los hombres. Acuérdense que estoy hablando con cristianos, con creyentes, ¿verdad que sí? Entonces, si estamos hablando entre nosotros, la palabra nos está diciendo que no seamos egoístas, sino generosos. ¿Cómo debemos de ser? Generosos. Generosos. ¿Cuántas personas hacen esto el día de hoy, mis hermanos? De que muchas veces viene alguien contigo y luego le dices, pues luego vente mañana cuando tienes con qué darle. Usan esta clase de excusas y además hacen promesas para el futuro. Ellos dicen, no le puedo ayudar a usted en este momento, pero venga después, regrese mañana, cuando sí puedes hacerlo. Podías hacer el favor en el mismo instante. Por eso dice la Biblia en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada,
sino el amaros unos a otros. Nuestra deuda, mis hermanos, con los hombres es el amor. ¿Cuál es nuestra deuda? El amor. Eso es lo que la Biblia nos enseña que hagamos. Esta clase de amor no es egoísta. Dios no fue egoísta y nos dio lo más valioso que Él tenía. Todos sabemos que cuando una persona le debe dinero, déjenme ponerle este ejemplo, a otra persona, y pongo este ejemplo porque sé que pasa. Cuando una persona debe dinero a otra persona y cuando llega a tener dinero esa persona, ¿con qué pagar al que le pidió prestado? Ese dinero ya no es suyo porque lo debe, ¿sí o no? Sí. Le pertenece a la otra persona a la que le debe, y si lo utiliza para sus propios propósitos, entonces está constituyendo realmente una acción deshonesta, egoísta. Así no debe de ser. Esa no es la manera de hacer. Si tú le pediste a alguien prestado, pues págale. Ay, pero es que se me va a acabar. Bueno, pero le pediste, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? A veces, mis hermanos, aún como cristianos, híjole, en esta parte como que le batallamos. Tengamos cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque podría ser que un hermano algún día, cuando tú tengas necesidad, te niegue la ayuda. Y no queremos eso, ¿verdad? Dice Primera de Juan 3, 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 13, versículo 17 y 18. 3, perdón. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está muy claro, ¿verdad? De lengua dicen por ahí, yo hasta 10 me como. Así que no amemos de palabra, aprendamos a amar como Dios nos ha amado, de hecho, con acción. Así es como debe de ser. Y cada vez que pueda haber la oportunidad, ayuda. Sé generoso. Amén. Amén. Sé generoso, seamos generosos, mis hermanos, cuando hay la oportunidad. Muchos, miren hermanos, muchos de ustedes cuando vienen a la iglesia, luego se encuentran a una persona que entra y luego la mandan con el pastor. No lo mande con el pastor. Si usted puede ayudarlo, ayúdelo. Si usted ve que no se debe de ayudar, pues no lo ayude, pero no lo mande con el pastor. A veces así somos, de verdad. A mí me tocó una vez que me mandaron una pareja, fíjense, era una pareja, traían jóvenes los dos, traían 2 niños chiquitos. Y entonces él decía, al final, es más, esa vez hasta me tocó compartir, ¿verdad? Y me estaba esperando al final para casarme. Ahora sí, para como pues las vibras, ¿verdad? Ahí como se movieron de las emociones, pues ahora sí que. Y entonces se me deja venir y me dice, pastor, nos puede ayudar, es que mire, y me platica todo, ¿verdad? Que le robaron el dinero, lo mismo de siempre, la historia de siempre. Le robaron el dinero que traían y que ya no traen, y entonces pues que necesitaban comer. Y entonces cuando me dice que necesitaban comer y yo vi los niños, dije, bueno, espérame, déjame buscar a alguien a ver si te podemos dar una despensa para que coman. Y entonces cuando le dije eso me dice, no, es que yo no ocupo despensa, yo ocupo dinero. Le dije, no, oye, pues te podemos ayudar con algo para que coman. No, pero es que yo lo que ocupo es dinero. Bueno, es diferente. ¿Cómo ayudas a una persona que te está exigiendo así? Bueno, yo dije, bueno, si ocupas dinero, mira, lo que traigo en mi cartera te lo voy a dar. Yo traía 50 pesos, pues te los doy. Si algo te ayuda, pues órale. Y todavía los 50 y los vio como. Dije, caray, o sea que no valen mis 50.
Miren, hermanos, de verdad, digo, ¿ustedes piensan que uno lo ven bien trajeado? Y han de pensar que tiene uno la cartera rellena de billetes, ¿va? De veras. A mí me ha tocado, en serio, a veces hasta me siento mal que me ha tocado que llegan y me piden y les digo, te arrimaste un mal árbol. Porque yo estoy igual que tú, le digo, no traigo nada. En serio, a veces no traigo y yo me siento mal porque yo quisiera traer, aunque sea para darle una moneda o no sé, algo. Cuando realmente veo la necesidad. Pero como esta pareja, a mí, digo, yo si hubiera tenido más, créame que no le doy. Ahí sí no le doy. ¿Por qué? Porque no está bien como él lo está manejando, ¿no? Sí, se le puede ayudar y puedes ayudarle. A lo mejor hasta le digo, ve ahí con doña Lupita y cómanse tacos y yo ahorita se los pago. Y si no alcanzo, pues ya, Lupita, aguánteme y en el siguiente yo se lo doy. Pero no quería comida, ahí sí. Pero si puedes, pues ayúdalo, no lo mandes con el pastor. ¿Sabe? Digo, ¿sabe? Dice el Charlie, ¿verdad? En fin, vamos a seguir adelante ahí. Vamos al que sigue, verso 29. Sigue otro punto ahí, verso 29. ¿Lo tienen? Dice el 29. Voy a leerlo acá para que no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Fíjese cómo dice este versículo: no intentes hacer daño a tu prójimo que vive confiado junto a ti. El tercer punto aquí, mis hermanos, de cómo debe de ser nuestra relación con los hombres, es que debemos buscar siempre hacer el bien antes que nos lo hagan. Dice Mateo 7:12, relacionándolo con este pasaje, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 12, Jesús dijo esto ahí. Jesús dijo, así que todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Por ejemplo, si tú quieres que la gente, tú tienes un auto, manejas un auto y andas siempre circulando en la calle y quieres que contigo sean amables. A lo mejor tú vas manejando y de repente en tu vehículo, a lo mejor no vas fuerte, pero estás viendo una familia que va a cruzar, que ya tiene buen rato y no la dejan cruzar, y tú puedes pararte para que cruce, pero no lo haces. Y luego resulta que otro día tú vas caminando hacia un lugar, quieres que te dejen pasar y no dejan, pues lo que quieras que los hombres hagan contigo, tú haz con ellos. No busques hacerle un daño a tu prójimo, siempre busca hacer el bien antes que te lo hagan. Eso es lo que dice la Escritura, amén. Así sea con tu vecino, con tu compañero en el trabajo, con un familiar, con un hermano en Cristo. Nunca hagas algo que sea para tu propio beneficio y ventaja. No seas ventajoso, diríamos. No trates de mantenerte a la par con tu vecino, con tu compañero del trabajo, tu hermano, sacando lo que tú quieres. Porque eso es abusar. Eso es intentar hacer daño a tu prójimo que vive confiado en ti. Qué hermoso es tener una relación de confianza, mis hermanos. Una relación de confianza hasta con tus vecinos, aunque los vecinos no sean cristianos. Qué hermoso, qué padre es que el vecino tiene tanta confianza en ti que puede pedirte algo en lo que tú te puedas prestar para ayudarle a hacer un bien.
Oiga, vecino, yo lo vi que compró una escalera y fíjese que ocupo hacer esto, ¿no me la podría? Claro, con gusto. No, hombre, si se la presto y luego no me la regresa. Luego pensamos así, ¿o no? ¿Sí o no, pues? Me está dando pena porque lo estoy viendo muy callados ahora. Bien, vamos a seguir. Este es el 29. Vamos al 30. Sigue hablándonos. Verso 30. ¿Qué dice en el verso 30? No solamente que no le hagas daño a tu prójimo que habita confiado junto a ti. Mira lo que dice el 30. No tengas pleito con nadie. Claro, aquí dice sin razón. Si no te han hecho agravio. No pelees, dice otra versión, sin razón con nadie, a no ser que te hayan agraviado. Bueno, esto es lo que dice ahí, pero realmente el mensaje es no pelees, no seas un peleonero, no seas alguien que contiende. Bajo la ley, mis hermanos, era pecado el entrar en pleito con otra persona sin bases adecuadas. Pero bajo la gracia hoy Dios dice que nosotros no debemos vengarnos con nadie. ¿Con quién? Con nadie. Dice Romanos 12:19, lo leímos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso no podemos pelear y ponernos a discutir con nadie. Aparte, mi hermano, no te pongas de muy bravucón, porque hoy, ¿verdad? Ahí vas en el carro, se te trae, oye, ¿por qué? Y te sacan uno y ¡pa! Entonces, hay que ser sabios e inteligentes. Hoy en día, mi hermano, ya no es de estar peleando con nadie, y menos un cristiano. Usted es un buen cristiano, entonces guárdese de no estar peleando, de no contender. Nosotros abandonamos el camino de la fe y de la confianza en Dios muchas veces cuando tomamos los asuntos a nuestra propia mano. Si hemos sido tratados injustamente, ¿tendríamos que dejar el asunto en las manos de quién? Pero a veces nos cuesta creer que Dios va a hacer algo. ¿Sí o no? Fíjese, hace años, cuando yo comenzaba a pastorear en la iglesia, yo tuve un problema con un abogado porque, por causa de mis ojos, yo quedé debiéndole un dinero muy poco a una persona de la casa y bueno, yo no podía pagarle hasta que no pude empezar a trabajar. Entonces, cuando yo empecé en las Águilas, pues estaba empezando a trabajar. Y había un carro que un cuñado mío nos había regalado para movernos a la familia. Entonces, el asunto que ese carro no estaba ni siquiera a nuestro nombre, estaba a nombre de mi cuñado. Entonces, este señor, el que tenía el problema, yo le había hablado que por favor me esperara, porque yo en este año, donde yo ya empezaba a trabajar, iba a cubrir mi situación con él. Pero el señor se enojó tanto que usó un abogado, y el abogado era, pero bravo, bravo. Yo hablé con él, oye, bueno, entonces dame oportunidad para vender el carro y pagar. Y ¿saben qué hizo un día? Un día yo fui con mis hijos, les iba a comprar, estaban chicos, les iba a comprar unos tenis al tianguis. Cuando salgo veo que el carro lo están subiendo en una grúa. Entonces corrí con el de tránsito y le dije, oiga, ¿por qué se está llevando mi carro si estaba bien estacionado? Póngase de acuerdo con el abogado. Ay, vi el abogado. Y se supone que entre las cosas, pues él no había ¿cómo decirle? Cuando te demandan y te hacen ¿cómo le llaman? Que te señalan, ¿verdad? Entonces, la cosa que no sé qué hizo con el juez, una tranza, que el carro lo metió al corralón. Y entonces
Ya que lo vi al abogado, le dije, oye, estás haciendo algo injusto, porque no es correcto, ese carro ni siquiera es mío, no es, bueno, es mío, pero no está mi nombre y no es correcto que te lo estés llevando. Y él se burlaba y se reía. Le dije, mira, mi hijo estaba bien enojado, el mayor, ¿verdad? Tendría como 11 años, porque me decía de groserías el abogado, y mi hijo, papá, no te dejes, mira cómo te está diciendo, no te dejes. Y yo, tranquilo, mijo, usted tranquilo, no dejes que te diga así, tranquilo. Le digo, tranquilo, no va a pasar nada, Dios nos va a defender. Y tú lo vas a ver, tú te vas a dar cuenta cómo Dios nos va a sacar adelante sin tener que pelear. Y se lo dije al abogado, le dije, mira, delante de tu rostro te lo digo, y delante de tu rostro te lo voy a decir, cómo Dios me va a librar de tus manos. Y bueno, llevamos el caso de tal manera que al final se resolvió el asunto, le pagué al señor lo que tenía que pagarle, pero fue porque ellos ya no tenían otra alternativa. Y cuando se sentó en la mesa le dije, ¿te dije cómo Dios me iba a librar de tus manos? Yo no tuve que hacer nada. Dios simple y sencillamente acomodó todas las cosas para resolver el asunto y sin perder nuestro carro y sin pelear. Pero ¿cuántos de ustedes se pondrían así con humo por los oídos, por la nariz, por los ojos? Y yo le di una lección a mi hijo y le dije, hijo, fíjate cómo Dios puede ayudarnos a resolver cosas sin tener que llegar a molestarnos y a pelear y a discutir. No debe de ser así, mis hermanos. Y es algo que se aprende a través de la sabiduría. Amén. Si alguien hace algo injusto, ponlo en las manos de Dios y permite que Dios se haga cargo de tu situación, y Dios lo hace. Créeme que Dios lo hace. Amén. Digo, si tú piensas que no, te voy a contar otro ejemplo. Digo, pues los ejemplos son la mejor forma de entender, ¿no? Yo trabajé por allá en el 91 y 92 vendiendo carros nuevos, ahí 16 de septiembre y Epimenio González, SIC Motors se llama la agencia. Ahí vendía carros nuevos. Y Dios me empezó a bendecir en ventas. Pero el gerente de ventas, como sabía que era cristiano, me aborrecía. Entonces, un día, por contacto de un cuñado mío, pude hacer contacto con el director de la Canadá. En ese tiempo todavía existía esta fábrica, la Canadá. Y iban a renovar todas sus unidades. ¿Saben cuántas unidades iban a renovar? 200 unidades, y ellos usaban Chrysler, que era lo que yo vendía. Entonces, pues yo fui a visitar al director de ahí, estuvimos ahí en tratos, haciendo negocios, haciendo labor de venta, hasta que llegó el momento en que cerramos la venta, pero para cerrarla yo tenía que llevar al gerente de ventas. Lo llevé conmigo, se firmó la operación de la venta, 200 unidades. ¿Sabe usted cuánto dinero era de 200 unidades? Mucho. Entonces el gerente de ventas me dijo, no te preocupes, déjamelo a mí todo, yo me hago cargo de todo, papás, y se llevó los papeles, todo. ¿Saben cuánto me dieron? Nada. Y cuando pasó eso, yo ese día iba a mi casa, pero como el toro ese que sacan en el ruedo, bien enojado a mi casa, no con este hombre. Yo iba bien enojado a mi casa y llegué a mi casa y le dije a mi esposa, yo voy a dejar este trabajo, es injusto, este hombre, mira nada más, y mañana voy a ir con él y va a ver. Y yo estaba en la carnota. ¿En qué estaba? Nada espiritual. Como que todo lo que había aprendido de la Biblia, de la palabra de Dios, lo había hecho a un lado. Estaba bien enojado, y gracias a Dios por mi esposa, ¿verdad? Gracias a Dios por esa ayuda idónea y espiritual que tranquilo.
A ver, siéntate. Luego me trajo un vaso de agua fresca que hizo y primero que se controle, tranquilo. Así como de esas veces que dicen, tranquilo, minerón, ¿va? Entonces ya que estaba así más tranquilo, me dice, mira, el diablo te quiere robar la bendición. Todo este año Dios te ha bendecido, has vendido bien. Es más, ya se te olvidó que hasta estrenaste carro nuevo y te lo regalaron en la agencia. Y me empieza a decir, y yo como que vuelvo en mis 5 sentidos y digo, pues la estoy regando, ¿verdad? Entonces me dice, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, Dios te ha bendecido y te va a bendecir con más. Tú ponlo en manos de Dios y Él se encarga. No, pues al día siguiente llegué así bien mansito. No mencito, mansito. Entonces llegué al día siguiente a trabajar y mire, y Dios me siguió bendiciendo. Al mes, ¿a quién creen que corrieron? Al gerente de ventas, porque hizo muchas tranzas. Lo corrieron. Y cuando lo corrieron, me mandó llamar a su oficina y no me dio nada, pero me pidió perdón. ¿Y saben qué? Yo con eso me sentí bien pagado. Dije, Señor, si pude dar un buen testimonio delante de ese hombre, con eso tengo. Gracias. Porque Dios nunca me dejó, pero tampoco peleé. Y vaya que se debía de, a veces yo estaba, pero ¿saben qué, hermanos? Ahí es donde nosotros tenemos que aprender que nuestra justicia es Dios. Amén. Pónganlo en manos de Dios. Por eso dice Primera de Pedro 3, verso 8 y 9. Déjenme ver que no me pase, porque allá arriba me pasé. Ya unos minutos, rápido. Este es el último texto que leemos. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente dice, sean todos de un mismo sentir. Cuando dice sentir, está refiriéndose, sean todos de un mismo pensar. Se refiere al pensamiento. Sean todos de un mismo sentir, pensamiento, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Así que, mis hermanos, aquí nos vamos a quedar y recuérdelo, cuál debe de ser nuestra relación con los hombres. Amén.